Hola, soy Melanie Barrios de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Y este trabajo se titula Condiciones necesarias para resolver problemas variacionales fraccionarios. Lo realicé junto con la doctora Gabriela Reyero, también de la Universidad Nacional de Rosario, y junto con la doctora Mabel Tidbal del INRA Subagro en Montpellier, en Francia. Bueno, primero vamos a ver los objetivos de este trabajo. Existen diferentes condiciones de optimalidad para resolver problemas variacionales fraccionarios. Entre ellas se encuentran las ecuaciones de Euler-Lagrange, que involucran derivadas fraccionarias de Riemann-Liouville y Caputo. Lo pueden encontrar en el paper de Oksijewicz, Malinowska, Torres del 2012. Y otras ecuaciones de Euler-Lagrange que poseen únicamente derivadas de Caputo, que lo pueden encontrar, por ejemplo, en el paper que hice con Gabriela Reyero en el 2020. Nos proponemos entonces realizar una comparación entre ambos métodos, resolviendo dos diferentes problemas variacionales fraccionarios, y utilizaremos el nuevo método numérico de tipo L1 para resolver estos problemas de manera directa, sin pasar por ecuaciones de Euler-Lagrange. A este método numérico lo pueden encontrar en un paper que realicé junto con Ariel Lombardi y Gabriela Reyero en el 2018. Bien, entonces, antes de arrancar con los problemas variacionales fraccionarios, vamos a ver un poco sobre el cálculo fraccionario. Definimos las integrales de Riemann-Liouville por izquierda y por derecha de orden alfa, un número real positivo, como estas expresiones que ven a continuación. En ambas expresiones interviene la función gamma, que es una generalización del factorial. Y este operador está definido sobre funciones que son de tipo L1 en el intervalo AB. Ya sabemos que si n y m son dos números naturales, con n mayor que m, entonces si tomo una función f y le aplico la integral de orden n menos m y luego la derivada de orden n, obtenemos el operador diferencial de orden m de f. Esta misma idea la podemos utilizar para definir las derivadas fraccionarias. Si consideramos a n como la parte entera superior de ese número real positivo alfa, las derivadas de Riemann-Liouville por izquierda y derecha de orden alfa están definidas como lo que ven a continuación. O sea, tomo la función f, primero le aplico la integral de Riemann-Liouville de orden n menos alfa y luego el operador diferencial de orden n. Cuando tenemos el operador por derecha, también se le agrega un menos 1 a la n. Este operador está definido sobre funciones que son absolutamente continuas de orden n. Ahora, ¿qué sucede si en vez de aplicar estos operadores de este modo los aplicamos al revés? Bueno, así se definen las derivadas de Caputo por izquierda y derecha de orden alfa. O sea, tomo la función f, primero aplico el operador diferencial de orden n y luego el operador integral de Riemann-Liouville de orden n menos alfa. Nuevamente, cuando miramos el operador por derecha, interviene un menos 1 a la n. Este operador está definido sobre funciones cuya derivada enésima pertenece a L1 de AB, del intervalo AB. Se dice que las ecuaciones diferenciales que utilizan orden fraccionario son muy útiles para modelos en los que intervienen cuestiones de memoria o efectos posteriores. Algunas propiedades de estas derivadas son las que vamos a ver a continuación. Si K es una constante arbitraria, la derivada de Caputo tanto por izquierda como por derecha de esa constante es 0, mientras que las de Riemann-Liouville no, o sea, nos dan estos valores. O sea, solo serían 0 si esa constante es 0, pero para cualquier otra constante no nula, esto no es 0. Esto nos quiere decir dos cosas. Primero, que las derivadas de Caputo y las derivadas de Riemann-Liouville no son las mismas, porque nos dan cosas distintas. Y segundo, que la derivada de Caputo se asemeja más a la derivada clásica en este sentido.
Esto hace que las derivadas de Caputo sean mucho más fáciles a la hora de trabajar, a la hora de realizar cálculos. Otra propiedad muy importante es el teorema de integración por partes fraccionaria. Si se verifican todas esas condiciones que vemos acá, entonces vale algo muy similar a lo que teníamos en el caso clásico. Fíjense, tenemos una función g y una función f que está derivada. Entonces esa derivada se intercambia, o sea, pasa a g y la f queda sin derivar. Sin embargo, es curioso que teníamos una derivada de Caputo de orden alfa por izquierda y pasamos a tener una derivada de Riemann-Liouville por derecha. Lo mismo si tenemos una derivada de Caputo por derecha, pasa a ser Riemann-Liouville por izquierda. Este teorema es muy importante para la demostración de las condiciones necesarias de optimalidad de los problemas variacionales que vamos a trabajar. Los problemas variacionales con los que vamos a trabajar se llaman mixtos y se definen como lo que vemos a continuación. Consisten en hallar una función y perteneciente a este conjunto de manera tal que optimice el funcional j. Fijémonos que j es la integral de AB de una función L que vamos a llamar lagrangiano, que depende de x, de y y de la derivada de Caputo de orden alfa de y. El lagrangiano depende de todo y no solo de la derivada de Caputo de orden alfa, puesto que en algunos casos cuando hacemos alfa tender a 1 no se recupera la solución del problema clásico asociado a este problema. Por eso mismo el problema más general posible sería este en este caso. Al lagrangiano L le vamos a pedir que sea de clase C1 de AB por R3. Le vamos a pedir que la derivada de L respecto de I' tenga derivada primera continua y le vamos a pedir que la derivada de L respecto de la derivada de Caputo de orden alfa tenga derivada de Riemann-Liouville por derecha continua. Todas esas condiciones son para que las condiciones de optimalidad estén bien definidas. Además, a la función y que queremos hallar le vamos a pedir que esté sujeta a estas condiciones de borde. Bueno, como ya mencionamos, existen dos condiciones necesarias de optimalidad que se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange. Fíjense en la primera, que yo ya había mencionado que se encontraba en este paper. En la primera intervienen tanto la derivada de Caputo como la derivada de Riemann-Liouville. A este tipo de ecuaciones la vamos a llamar ecuación de Euler-Lagrange fraccionaria de tipo Caputo-Riemann-Liouville y la vamos a anotar como CRL. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué intervienen las dos derivadas? Esto pasa porque en su demostración se utiliza integración por partes fraccionaria, que fue el teorema que expliqué recién. Sin embargo, nosotras con Gabriela Reyero pudimos encontrar una ecuación de Euler-Lagrange fraccionaria en la que solo intervienen derivadas de Caputo. Además, al lagrangiano, en este caso, le tenemos que pedir que sea de clase C2. A este tipo de problemas lo vamos a llamar, a este tipo de ecuaciones le vamos a llamar Euler-Lagrange fraccionaria de tipo Caputo-Caputo. Este tipo de ecuaciones mejora, digamos, con respecto a estas, puesto que al realizar cálculos con la derivada de Caputo es mucho más sencillo que realizar cálculos con la que tiene Riemann-Liouville. Por eso mismo, nosotras decidimos buscar una demostración de esta ecuación. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Existen condiciones suficientes de optimalidad? O sea, porque nosotros queremos tomar una decisión con cuál de estas dos ecuaciones nos conviene trabajar o con cuál de estas dos nos está dando el óptimo. Bueno, si definimos una función f es convexa, si verifica todas estas propiedades, entonces existe un teorema de condiciones suficientes de optimalidad para la ecuación de tipo Caputo-Riemann-Liouville. Supongamos que el lagrangiano L es convexo o cóncavo en AB por R3, entonces cada solución I de la ecuación de Euler-Lagrange fraccionaria de tipo Caputo-Riemann-Liouville minimiza o maximiza al problema cuando es restringida a las condiciones de borde. Nuevamente en este teorema se utiliza integración por partes fraccionaria
y por eso mismo es que existen condiciones suficientes de optimalidad para este tipo de ecuaciones y no para la de tipo Caputo-Caputo. Entonces, a continuación vamos a ver dos ejemplos para ver qué sucede con estas dos ecuaciones. Bueno, el ejemplo 1 consiste en hallar una función y en este conjunto de manera tal que maximice este funcional, sujeta a estas condiciones de borde. Para resolverla consideramos el siguiente lagrangiano y lo resolvimos mediante los dos métodos. El primer método, estas soluciones son las de la ecuación de tipo Caputo-Riemann-Liouville y estas son las de tipo Caputo-Caputo para los distintos valores de alfa. Podemos notar que las de tipo Caputo-Caputo son siempre iguales para cualquier valor de alfa. Si hacemos una gráfica de esto, podemos ver que ambas soluciones convergen a la solución clásica cuando alfa tiende a 1. En el caso de las de tipo Caputo-Caputo es más obvio porque coinciden con la solución exacta para todo valor de alfa. Si comparamos para cada valor de alfa entre cada una de estas dos, obtenemos lo siguiente. Vemos que a medida que alfa se va haciendo más chico, la diferencia entre ellas es más grande. Con respecto al teorema de condiciones suficientes, en este ejemplo no es aplicable, puesto que el lagrangiano no es ni cóncavo ni convexo. Entonces lo que hicimos fue calcular las integrales evaluadas en las soluciones de tipo Caputo-Riemann-Liouville y de tipo Caputo-Caputo y obtuvimos estos valores. Podemos ver que efectivamente la solución de tipo Caputo-Riemann-Liouville sería la que estaría maximizando. Pero bueno, esto es aproximado también, estos valores están calculados. Así que para tomar una decisión tenemos que hacer algo más. Por el momento lo vamos a dejar en pausa a este ejemplo. El ejemplo 2 consiste en hallar una función y en este conjunto de manera tal que minimice este funcional sujeto a estas condiciones de borde. Para resolverlo consideramos este lagrangiano, que es todo lo que está dentro de la integral, y las soluciones obtenidas mediante los dos métodos son estas dos. Nuevamente, la primera va a ser correspondiente a la ecuación de Euler-Lagrange de tipo Caputo-Riemann-Liouville y la segunda va a ser correspondiente a la ecuación de tipo Caputo-Caputo. En ambas interviene esta función 2f1, que es la función hipergeométrica de 3 parámetros. Podemos observar que las soluciones de tipo Caputo-Riemann-Liouville solo existen para alfa entre 0,5 y 1, puesto que cuando alfa es más chico, estas soluciones divergen. Mientras que las de tipo Caputo-Caputo existen para todo alfa entre 0 y 1. Con lo cual, en este sentido, las de Caputo-Caputo nos benefician, digamos, porque tenemos solución. Si hacemos unas gráficas de esto, vemos en primer lugar cómo ambas convergen a la solución exacta. Podemos ver que las de tipo Caputo-Caputo mantienen más o menos la misma forma que la solución exacta, mientras que las de Riemann-Liouville no, porque a medida que alfa tiende a 0,5, obviamente divergen. Si hacemos una comparación entre ambas, vemos que nuevamente a medida que alfa se va haciendo más chico, esta diferencia es cada vez más grande. Con respecto al teorema de condiciones suficientes, como L es convexa, el teorema nos garantiza que las soluciones de tipo Caputo-Riemann-Liouville minimizan el problema, pero para alfa entre 0,5 y 1, que es donde valen las condiciones de borde. Si calculamos los valores de las integrales evaluadas en las soluciones, obtenemos esto que tenemos acá. Podemos ver que efectivamente las soluciones de tipo Caputo-Riemann-Liouville minimizan al problema. Sin embargo, cuando alfa es menor que 0,5, no tenemos solución, mientras que de tipo Caputo-Caputo sí. Entonces nos preguntamos, ¿no será que cuando alfa es menor que 0,5, las soluciones de tipo Caputo-Caputo son las que minimizan este problema? Entonces para eso decidimos utilizar un método numérico y aproximar la solución de este problema
de modo que el método numérico sea directo, es decir, que no utilice ninguna ecuación de Euler-Lagrange en su implementación. Así podemos tomar una decisión con respecto a cuál de estas soluciones, con cuál de estas soluciones nos vamos a quedar. El método numérico que vamos a utilizar se llama método de tipo L1, que como ya anticipé se encuentra en un paper que hice con Ariel Lombardi y Gabriela Reyero. Consiste en considerar un mallado, como vemos ahí, de manera tal que xy más 1 es xy más el paso que vamos a llamar h. El objetivo es hallar los valores y1, y2 y n-1 de la función desconocida y evaluada en los puntos x, y con i de 1 hasta n-1, de modo tal que este vector sea un extremo de esta función psi. No consideramos i0 ni n, puesto que estos valores son los valores datos, los de borde, las condiciones de borde. Además, podemos ver que acá estamos utilizando el método L1, donde los coeficientes b son los dados por esto que ven, esta expresión que ven acá. Para hallar los extremos de psi, hacemos la derivada de psi respecto de cada i sub i igual a 0 y resolvemos ese sistema algebraico. Se puede ver que cuando el paso del mallado tiende a 0, este método converge a la ecuación de tipo Caputo-Riemann-Liouville. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos este método numérico a los ejemplos vistos? Con respecto al ejemplo 1, podemos ver, con respecto al método numérico en sí, cuando la cantidad de pasos aumenta, el error disminuye y el tiempo de procesamiento es relativamente bajo. Podemos ver que la aproximación converge a la solución de tipo Caputo-Riemann-Liouville, incluso cuando el alfa es pequeño. Con respecto al ejemplo 2, podemos ver lo mismo, que las aproximaciones convergen a la solución de la ecuación de tipo Caputo-Riemann-Liouville. Cuando vamos achicando el alfa, esta convergencia es un poco más lenta, pero sin embargo claramente se puede ver que converge también en la solución de tipo Caputo-Riemann-Liouville. Cuando alfa es menor que 0,5, obviamente las aproximaciones no van a converger a la solución de la ecuación de tipo Caputo-Riemann-Liouville, puesto que no existe en este caso. Sin embargo, podemos ver que claramente tampoco convergen a la solución de tipo Caputo-Caputo. En conclusión, con el objetivo de realizar una comparación entre las ecuaciones de tipo Caputo-Riemann-Liouville y Caputo-Caputo, hemos presentado dos ejemplos. En el primer ejemplo, obtuvimos dos soluciones diferentes para un mismo valor de alfa. Mediante el método numérico de tipo L1, pudimos observar que la solución óptima era la brindada por la ecuación de tipo Caputo-Riemann-Liouville. En el segundo ejemplo, para alfa entre 0,5 y 1, pudimos verificar que el mínimo del problema se consiguió de la solución de la ecuación de tipo Caputo-Riemann-Liouville, así como sugería el teorema de condiciones suficientes. Ahora, para alfa entre 0 y 0,5, la ecuación de tipo Caputo-Riemann-Liouville no nos proveyó una solución, es decir, la ecuación brindada por el momento no se puede resolver, mientras que la ecuación de tipo Caputo-Caputo sí lo hizo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con cuándo y cómo usamos la ecuación de tipo Caputo-Caputo, puesto que no tenemos un teorema de condiciones suficientes para este tipo de ecuaciones. Si existiera, entraría en contradicción con el que existe para las condiciones de tipo Caputo-Riemann-Liouville. Nosotras nos proponemos quizás empezar a utilizar para este tipo de problemas métodos numéricos como el método de tipo L1, donde no intervienen las ecuaciones de Euler-Lagrange en su resolución o en su implementación. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna inquietud, me pueden mandar un mail, ahí se los dejo. Y acá hay un poco de bibliografía.